Hola y muy buenos días. Queremos saludar a nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan en este momento a través de las diferentes redes por las que procuramos y procuraremos proclamar día a día la palabra de Dios. Hoy les invito a meditar en un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vamos a ir entonces, mis hermanos, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde leo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Meditando y mirando en este texto, hermanos, es uno de esos textos que ha hablado también a mi vida y quiero compartir con ustedes y espero de todo corazón que también hable a cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, como suele hacer la palabra de Dios, porque lo lindo y lo bonito y lo espectacular de la palabra de Dios es que tiene ese poder para hablar a nuestra vida, para meditar, para hacernos reflexionar, pero sobre todo para impactar nuestra mente y nuestro corazón. Obviamente cuando tenemos un corazón y una mente dispuestas a oír su palabra. Y en este texto, mis hermanos, quiero que meditemos y veamos tres puntos importantes que el Señor nos marca allí. Primero que todo nos dice, mirad. ¿Mirad qué? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vea que nos hace una invitación y más que una invitación es casi un mandato que nos hace. ¿A qué? A mirar. Nosotros tenemos que mirar, tenemos que apuntar nuestra vista, tenemos que apuntar nuestros ojos, tenemos que poner nuestra mirada en algo. ¿En qué? En cuál es ese amor que el Padre nos ha dado. Sabe que hay muchas clases de amor, pero Él está haciendo un énfasis acá en que veamos cuál es ese amor que nos ha dado el Padre. Y cuando miramos el amor que el Padre nos ha dado, nos damos cuenta que es un amor totalmente superior. Vea, nosotros aquí en la tierra no podemos comparar nada con el amor de Dios. Conocemos muchas clases de amor, está el amor de su madre por su hijo, el amor de los padres por sus hijos, el amor de los hijos por los padres, el amor entre parejas, el amor entre esposos, el amor a los demás. Bueno, hay tantas clases de amor y podríamos decir muchas de ellas válidas. Pero ¿sabe qué nos dice acá? Que miremos ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Vea la diferencia de ese amor. ¿Y cuál es ese amor? Bueno, es el amor de Dios. Es el amor que la Biblia describe o describe como ágape. Es ese amor de entrega. Es ese amor de sacrificio. Es ese amor perfecto. Es ese amor que solamente Dios tiene y nos dio y derramó en nosotros, en nuestros corazones. Miremos cuál es ese amor. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que cuando miramos cuál es ese amor, nos damos cuenta que Dios es amor. Nos damos cuenta que nadie ama como Dios. Nos damos cuenta que el amor de Dios es insuperable. Bueno, vea que quizá nosotros podemos llegar a sentirnos poco amados en esta vida. Quizá hay personas que no han sentido el amor de otra persona, quizá hay personas que han sentido desprecio, quizá hay personas que no se han sentido amadas. Una vez me dijo un amigo, de hecho él es pastor hoy en día, y él me dijo un día, ahora soy pastor, pero hace unos años nadie daba un peso por mí. Y le respondí yo en una charla jocosa que teníamos y le dije, bueno, nadie daba un peso por usted en ese momento, pero Cristo sí había dado su sangre para salvarlo. Y es la verdad, aunque muchas veces nadie da un peso por nosotros o quizá algunas veces nos vieron de alguna manera distinta, ¿sabe qué? El Señor nos dio ese amor tan grande, un amor diferente y quiere que enfatiza o quiere que miremos ese amor que Él nos ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre. Miremos cuál es ese amor tan distinto. ¿Sabe por qué? Porque ese amor nos va a enfatizar en tres puntos, en tres principios, podríamos decir en este texto. Primero nos dice que miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que ese amor de Dios nos ha puesto en una posición privilegiada. Esa posición es que ahora somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Usted y yo, mi hermano, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos sido vinculados a la familia del Señor por medio de su amor, ahora dice entonces que somos llamados hijos de Dios. Ese amor de entrega, eso nos dice Juan 3, versículo 16, mirad de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor de Dios. Ese amor perfecto entonces es el que nos ha hecho hijos de Dios. Pero dice
un primer principio. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que el amor de Dios, ¿sabe qué nos hace? Distintos al mundo. Usted y yo somos diferentes al mundo. Usted y yo tenemos que ser muy distintos al mundo porque ahora somos hijos de Dios y somos hijos de Dios por ese amor que Él nos ha dado. Así que como hijos de Dios, ¿sabe qué somos? Diferentes. Así que el amor de Dios, en primer lugar, nos hace diferentes al resto del mundo. Y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos. No quiere decir que seamos superiores, no quiere decir que nosotros nos creamos más que otros, no quiere decir que nosotros miremos por encima del hombro a otras personas. No es eso. Todo lo contrario. La Biblia nos dice y el Señor nos exhorta a que nosotros debemos estar en una posición de servicio con el resto de la humanidad. Pero lo que sí nos dice es que somos distintos, somos diferentes. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sabe qué? El mundo no conoce a Dios y es una tristeza lamentable que el mundo no conoce a Dios. Vivimos en un mundo que habla de Dios. Vivimos rodeados de un mundo y de personas que invocan el nombre de Dios. Vivimos con personas que son muy religiosas. En este mundo hay muchas religiones hoy en día. ¿Sabe que hay miles de religiones en el mundo? Y todas esas religiones hablan de Dios o hablan de un Dios. Y muchos y todos creen de alguna manera conocer a Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El mundo no le conoce. El mundo no conoce a Dios. El mundo lamentablemente no conoce su amor, no conoce su misericordia, no conoce su perdón, no conoce su gracia. Lastimosamente eso está pasando en el mundo. El mundo no le conoce y por eso mismo no nos conocen a nosotros. Así que somos diferentes. Tenemos que marcar una diferencia en el mundo porque el amor de Dios nos hace distintos, diferentes al mundo. Tenemos que ser distintos en la manera de pensar. Tenemos que ser distintos en la manera de llevar a cabo ciertas tareas, ciertas acciones. Vea, tenemos que ser distintos en cada situación de nuestra vida al resto del mundo. Esto me hace pensar y me ponía a pensar y siempre me ha hecho pensar que debemos marcar esa diferencia como cristianos. ¿Sabe qué es triste? Que a veces como cristianos no seamos diferentes al mundo, que a veces como cristianos seamos iguales a las demás personas, que andemos por el mismo camino, con las mismas metas, con las mismas expectativas, con las mismas acciones, queriendo realizar las mismas cosas, con los mismos sueños que el mundo. Eso es triste porque el amor de Dios nos ha hecho hijos de Dios y ese hijos de Dios nos ha hecho distintos y nosotros entonces tenemos que vivir de una manera diferente. Hoy con todo lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en este planeta, con este virus que está atacando a las personas y que tiene tan temeroso a gran parte del mundo, nosotros tenemos que actuar de una manera distinta. Nosotros tenemos que vivir de una manera distinta. Nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. Y no estoy hablando de que nosotros no nos vamos a cuidar, de que nosotros nos vamos a salir de las recomendaciones que se nos dan. No hablo de eso. Hablo de la manera en que procedemos. Actuemos, vivamos y hagamos las cosas de una manera diferente al mundo porque en sí somos distintos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo debe notar algo diferente en nosotros, debe decir, esta gente es diferente, tan rara. Y bueno, van a decir tan raro porque ellos no conocen a Dios. No van a decir, bueno, ellos se parecen a su Padre. No van a decir, ellos están actuando de la manera que Dios les dice porque ellos no lo conocen. La Biblia nos dice, de hecho, que para ellos es locura muchas de las enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios. Ellos no las van a entender. Ellos no van a entender cuando un cristiano quiere vivir honestamente. Ellos no van a entender cuando un cristiano quiere hacer las cosas correctas. Cuando un cristiano prefiere aislarse del pecado y hacer lo que le agrada a Dios. El mundo no lo va a entender porque no nos conoce por lo que no conocen al Señor. Así que en primer lugar veo, versículo 1, que el amor de Dios nos hace distintos al mundo. En el versículo 2 dice, amados, una vez más hace referencia a ese amor que el Señor nos ha dado. Y ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Queridos hermanos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que hemos sido puestos en esa posición maravillosa de hijos de Dios, aquí nos está diciendo que es por su amor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero también nos está diciendo algo, nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sabe que aún usted y yo no hemos recibido lo que Dios ha prometido que vamos a recibir? Bueno, el Señor nos prometió vida eterna. Y sabemos y creemos que tenemos vida eterna, pero usted no la puede ver, yo no la puedo ver. Superficialmente nos vemos igual a las demás personas. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos una cosa, dice allí, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que en segundo lugar, el amor de Dios nos da
una gran esperanza. ¿Sabe cuál es esa esperanza? Que nosotros aún estamos en esta tierra muy normales, pero ¿sabe qué? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y vendrá el momento cuando Él se manifieste, mis hermanos, y entonces le veremos tal como Él es. Él se va a manifestar, Él va a regresar, Cristo va a venir. Él prometió que va a venir y ciertamente creemos en sus promesas. Y así que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos una gran esperanza. Y esa esperanza no es simplemente salir de esta situación por la que está atravesando el mundo. Esa esperanza no es simplemente que no nos contagiemos del coronavirus. Esa esperanza no es que todas las cosas nos salgan bien. No, esa esperanza es que cuando Él se manifieste, nosotros entonces seremos semejantes a Él. Y nos está entonces llevando a pensar y llevando a meditar en cuál momento, en el momento que Él ha de venir por su iglesia, en el momento que Él prometió cuando va a venir el rapto de la iglesia. ¿Sabe qué? Para mí estos días son unos días que me han hecho pensar mucho en esa situación, en la situación del rapto, porque el Señor ha prometido que viene por su iglesia, porque el Señor prometió que se ha ido a prepararnos moradas y que entonces luego cuando venga nos llevará a Él mismo y donde Él esté estaremos nosotros por siempre. Eso es una promesa maravillosa, cuando Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos ¿qué? Semejantes a Él. Nosotros seremos diferentes, seremos perfectos. Ahora no podemos ser perfectos porque vivimos en un cuerpo de pecado. Ahora vivimos en un cuerpo que lamentablemente ha sido contaminado por el pecado y que en ese cuerpo debemos morar. Pero cuando Él se manifieste, entonces usted y yo vamos a ser glorificados con Él. Vamos a estar en una posición como Él y la vamos a poder ver cara a cara. Vamos a poder estar delante del Señor. ¿Sabe que eso es realmente una promesa muy, muy maravillosa? Poder ver al Señor cara a cara, poder tener un cuerpo glorificado, poder ver a los ojos a nuestro Salvador. Ahora no se ve lo que somos, ahora en este momento no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ni siquiera podemos a veces entender la grandeza de esa promesa, de que un día estaremos delante de nuestro Señor, pero no solamente estaremos delante de Él, sino que estaremos en una posición y en un sentido glorificado delante de Él. Ese día va a venir pronto. Yo creo que ese día se acerca cada vez más. Yo creo que ese día está muy cercano. Y el Señor va a venir por su iglesia. Y el Señor va a venir por nosotros. Así que el amor de Dios nos da esperanza. Y nosotros tenemos que tener nuestra esperanza puesta en esas cosas, mis hermanos. La esperanza de nosotros, de un cristiano, realmente no debe estar en las cosas terrenales, sino en ¿dónde? En las cosas celestiales, porque aún no se ha manifestado. No son cosas de este mundo. El mundo no nos entiende, el mundo no nos conoce, el mundo no conoce al Señor. Pero cuando Él se manifieste, realmente vamos a poder estar cara a cara. Realmente vamos a poder disfrutar esas bendiciones. Lamentablemente, a veces perdemos de vista las promesas celestiales, ¿sabe? A mí me pasa. Y a veces las promesas celestiales pasan a un segundo lugar y nos dejamos enredar por las cosas terrenales. Nos dejamos enredar por el trabajo, nos dejamos enredar por el estudio, nos dejamos enredar por las obligaciones, por las deudas, por lo que hay que hacer, por tantas cosas que encierran en este mundo terrenal y olvidamos que nuestra verdadera promesa y esperanza está en los cielos. No esperamos cosas buenas en esta tierra. No esperamos que este mundo mejore porque no va a mejorar. No esperamos que este mundo se ponga muy bien y que se vayan todas las enfermedades y podamos vivir con una buena economía. No, eso no va a pasar. Nuestra esperanza no está puesta en cosas terrenales. Nuestra esperanza debe estar puesta en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado. Eso también nos dice la Biblia. Hermanos, en primer lugar, el amor de Dios entonces nos hace diferentes al mundo. Vemos también que el amor de Dios nos da esa esperanza, pero vemos el versículo 3 donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza de la cual estamos hablando, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que en tercer lugar, el amor de Dios también nos purifica o nos santifica. Nos dice que todo aquel que tiene esa esperanza, ¿cuál esperanza? De la que venimos hablando, la esperanza de su venida, la esperanza de su regreso, la esperanza del momento en que Él vendrá en gloria y nos llevará a sí mismo y nos pondrá en una posición glorificada donde podremos verle cara a cara a Él. Nos habla del momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, del momento que usted y yo debemos estar esperando si somos creyentes. Y todo aquel que tiene esa esperanza, entonces, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Así que el amor de Dios también, ¿qué? Nos purifica. Recuerde que todo esto empezó hablando del amor de Dios, haciéndonos un llamado a mirar cuál es ese amor de Dios. Es ese amor que nos hace distintos, es ese amor que nos da esperanza y es ese amor que nos purifica, es ese amor que nos santifica, así como Él es puro.
¿Sabe que cuando tenemos la esperanza de que el Señor viene, tenemos que sí o sí pensar en nuestros caminos? A veces no pensamos en analizar nuestros caminos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, en las situaciones que hay que cambiar o mejorar, porque no estamos pensando en lo celestial. Lastimosamente, cuando nos dejamos enredar tanto o diluir tanto por lo terrenal, olvidamos entonces también en qué cosas debemos mejorar. La Biblia nos está diciendo, mis hermanos, que cuando tenemos esa esperanza, esto nos ayuda a purificarnos, a santificarnos, a limpiarnos, a descontaminarnos. Y necesitamos descontaminarnos de tantas cosas. Vea, usted y yo nos contaminamos día a día. Usted y yo nos contaminamos por donde andamos, como bien el Señor lo enseñó a sus discípulos. ¿Recuerda usted cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos? Hay una enseñanza grandiosa, hay una enseñanza maravillosa. En ese momento los discípulos sintieron que la enseñanza era de humildad que les estaba diciendo, pero el Señor les dijo, lo que yo hago vosotros no lo podéis entender ahora, pero más tarde lo entenderéis. Y la enseñanza que el Señor les estaba dando, recuerde que el apóstol Pedro dijo, tú no me lavarás los pies. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, entonces no solo me lave los pies, sino lávame todo el cuerpo y la cabeza. Y el Señor le dijo, no, los que están limpios ya no tienen necesidad de ser lavados. La enseñanza que el Señor está dando allí es esa enseñanza de limpieza, de descontaminación de los pies de cuando caminamos en este mundo. ¿Sabe que cuando andamos en este mundo nos contaminamos? Eso es lo que el Señor estaba haciendo, les lavaba sus pies. Pedro dijo, lávame todo. Y el Señor le dijo, no, los que han sido limpios no tienen necesidad de lavarse todos, pero sí tienen que lavarse los pies, tienen que limpiarse de esa suciedad por donde andan, por donde caminan, tienen que limpiarse de ese día a día, de esa contaminación diaria. ¿Sabe que tenemos que limpiarnos de tanta contaminación diaria, de tanta impureza que hay entre nosotros por la que andamos? Nos levantamos, salimos a nuestros trabajos cuando tenemos la oportunidad, salimos al día a día cuando se podía, bueno, en aquel tiempo cuando se podía, y esperamos que se vuelva a hacer pronto. Pero hermanos, nos contaminamos en este mundo, nos contaminamos con lo que vemos, nos contaminamos con lo que oímos, nos contaminamos con las cosas que a veces compartimos. Nos contaminamos cuando quizá nos sentamos a mirar un programa de televisión donde muestran cosas que no glorifican a Dios y que definitivamente contaminan la mente y el corazón. Nos contaminamos cuando escuchamos cosas que no glorifican a Dios y que están en contra de su palabra. Pero no solo nos contaminamos con eso, también nos contaminamos con lo que nosotros mismos pensamos muchas veces. Nos contaminamos con nuestras malas acciones, con nuestros malos pensamientos. Nos contaminamos con la hipocresía que a veces guardamos en nosotros. Nos contaminamos con ese pecado que a veces admitimos y dejamos que él domine una parte de nuestra mente, una palabra, un pensamiento, una acción. Eso es contaminarse. Por eso nos dice ahí que cuando tenemos esa esperanza, la esperanza de que Él viene, la esperanza de que las promesas son celestiales, entonces nos purificamos en sí mismos. Necesitamos purificarnos, necesitamos limpiarnos de tanta impureza y contaminación. La manera de limpiarnos de tanta impureza, el Señor nos la ha mostrado primero de Juan, de esta misma carta, capítulo 1, versículo 9. Recuerde que allí el Señor dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, descontaminarnos de toda maldad. Necesitamos ir al Señor diariamente, necesitamos ir a su presencia, necesitamos ir a entregar cada pecado que viene a nosotros. Él ya murió una vez y para siempre por nuestros pecados, pero nos seguimos contaminando, ensuciando, contaminando nuestro andar, nuestro meditar, nuestras palabras, y lo que Dios nos llama a hacer es a purificarnos por medio de Él mismo. Él está con los brazos abiertos, su sangre preciosa nos ha limpiado y Él está dispuesto a recibir nuestra confesión. Para eso necesitamos nosotros entender en qué estamos fallando, en qué hemos pecado, en qué hemos ofendido a Dios, en qué hemos caminado contrariamente a su palabra. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que meditemos en el amor de Dios. El amor de Dios nos hace distintos al mundo, el amor de Dios nos da esa esperanza y el amor de Dios nos purifica, nos santifica. El Señor hace esto y en estos días de tanta necesidad esperamos, mis hermanos, que podamos andar de esta manera. Bendiciones, esperamos que de la mano del Señor andemos y que su palabra nos sostenga. Muchas gracias, mis hermanos, y esperamos nuevamente volvernos a hablar. Un abrazo.